Hola chicos, como sois varios los que me habéis preguntado sobre cómo utilizar la página web para estudiar el examen, ahora vamos a hacer una prueba. Mirad, ahora en la página principal vamos a ir a la página principal de Historia de España y como veis esto lo he simplificado todavía más. Lo importante es que ahora la información útil está mucho más a la mano. He puesto como primer enlace la hoja de información sobre la asignatura y como segundo enlace un enlace directo a la página de exámenes de PAU de este año. Si descargamos el de Historia de España, tenemos un ejemplo de examen que puede salir en PAU y vemos que se mantienen las 5 preguntas estándar de las que hemos estado trabajando. En la primera y la segunda, para esas dos primeras preguntas del examen, la que te pide que describas el tipo de fuentes utilizadas, aquí. Para eso tenéis esta página que os he puesto aquí. Para realizar correctamente las preguntas 1 y 2 he realizado esta guía de comentario de texto. Si pulsáis en ella, tenéis cómo contestar a la pregunta número 1. ¿Qué tipo de fuente es según su naturaleza? Si es primaria o secundaria, según el contenido o la temática y según el continente o el formato. Ahí os lo explico de manera extensa. Luego, a continuación, poner pregunta 2, las ideas principales de cada texto. Ahora, en el nuevo modelo de PAU, a diferencia de los exámenes que hacíamos nosotros, no hay solamente un texto. En esta versión, que se corresponde, aquí en este caso el siglo XIX está a la izquierda, aquí tenéis el primer texto del siglo XIX y aquí debajo tenéis el segundo. Son dos textos, ¿eh? Y si elegís la opción del siglo XX, tenéis aquí el documento 3 y el documento 4, que estos dos de aquí, de la derecha, se corresponden con el siglo XX. Pues hacemos la pregunta 1, clasificamos los tipos de fuente. Si hemos preparado el siglo XIX, pues de este, ley electoral, anda, este te lo pone aquí, claro. Recordad que uno de los consejos que yo os daba que os fijarais en la firma o en el título. Y en este caso está claro. Tiene incluso los artículos puestos, o sea que es un documento jurídico. En este de aquí, diario El Siglo, o sea, os lo ponen muy, muy clarito y muy fácil. Un artículo periodístico. La pregunta número 2, y vuelvo al blog, la pregunta número 2, que es la de explicar las ideas principales, ya contesto, pongo los consejos que os di en clase, echarle un vistazo. Incluso os pongo en cursiva, os pongo un ejemplo de cómo podíais hacerlo para que quede bien. Núcleo temático, ya sabéis que son estos 6 núcleos temáticos. Aquí, por cierto, me falta la fecha, de 1700 a 1833. Y a continuación, en esta misma página tenéis un ejemplo de un comentario de texto que he hecho en una presentación de diapositivas, de manera que si pulsáis aquí va avanzando, ¿no? En este caso tenemos dos documentos. Aquí documento 1 y documento 2. Y lo que hago aquí es señalaros con flechas en qué tenéis que fijaros para seguir los pasos de cada una de estas preguntas. En el ejemplo de respuesta que yo os pongo, os he puesto de colores lo que se corresponden con cada apartado, lo que es el tipo de fuente, según su naturaleza, según su origen, para que veáis cómo en esta respuesta que yo he puesto, aunque es corta, está incluido todo lo que se necesita para responder correctamente a la pregunta 1. Núcleo temático es muy fácil, ya estamos en la pregunta 2 y las ideas principales. Aquí las ideas principales, he dividido el texto en apartados para fijarme las ideas que tiene cada uno de ellos. Luego se trata de ver cuál es la idea principal y sobre esa te extiendes. Una vez que ya he señalado los apartados, pues me doy cuenta que aquí están las ideas principales y aquí las secundarias. Es importante tener en cuenta los verbos para buscar las ideas principales. Finalmente redacto o elijo esta idea principal en la que intento integrarlo todo. He metido ideas secundarias. Realmente vosotros no necesitáis meter ideas secundarias porque no lo pide. Si podéis integrarlo todo en la idea principal, vale. Si no, bueno, da igual. Se puede poner igualmente. Contexto histórico. Aquí está claramente diferenciado lo que os comenté del contexto histórico. El contexto histórico es lo que pasa en ese momento
lo que pasa justo antes y lo que pasa justo después. Y este contexto histórico ha sido muy extenso. Aún se podía hacer más corto. Vamos a ver ahora... Vamos a la pregunta 3 de vocabulario, la pregunta 4, el apartado teórico, y a la pregunta 4b, que es comparar dos apartados teóricos. Pues ahora aquí, en este nuevo esquema, lo tenéis estructurado en siglos, siglo XIX, que sería la opción A, y siglo XX, que sería la opción B. En estos enlaces, lo primero que hay de cada núcleo están por núcleos. Lo que pone aquí de bloque 3 es el número que le pone el decreto. Pero vosotros podéis centraros en esto. Núcleo temático y núcleo temático. Pues de cada uno de estos tres núcleos temáticos del siglo XIX ya tenéis ahí una página que pone vocabulario ordenado sobre este núcleo temático. Pues si vamos, por ejemplo, a construcción del Estado liberal, pues veis que tenéis aquí, en cursiva, sigo poniéndome los criterios de evaluación de la Comunidad Valenciana que me valen como referencia, pero esto no os interesa a vosotros. Os interesa lo que está en marrón, que son las posibles preguntas, y aquí los elementos que sería bueno que aparecieran en vuestra respuesta. Al estructurarlo en forma de vocabulario, también os vale por si preguntan ese término como vocabulario en la pregunta 3. O sea, tal y como está así, podríais colocarlo si lo preguntan como pregunta 3. Y aparte, estos elementos deberían responder a una pregunta que trate sobre lo que tenéis aquí arriba, que es los estándares de aprendizaje que nos sirven como posibles preguntas del examen. Pues si os fijáis, pues hay algunos estándares o algunas posibles preguntas que son muy extensas y hay otras que son más cortitas. Pero de aquí no pueden salir. No pueden preguntar cosas diferentes que no aparezcan en estos tipos de preguntas que os he colocado. En el caso del núcleo temático de la construcción del Estado liberal, quiero que os deis cuenta de un detalle. Fijaos, en los últimos estándares de este núcleo temático están los elementos que se corresponden con vuestros temas sobre sociedad y economía. Ya he respondido a algunos compañeros que me han preguntado y esos temas no están como temas separados, pero sí que hay que integrarlos en los otros temas. Y si tenemos en cuenta que el núcleo temático de la construcción del Estado liberal de 1873 a 1874 abarca casi todo el siglo XIX, y puesto que los contenidos que hablan sobre sociedad y economía son del siglo XIX, pues yo pienso que encajan mejor ahí. Volvamos al examen. En el examen tenemos sufragio censitario, caciquismo. Fijaos que en sufragio censitario es un concepto que yo no lo he dado directamente como vocabulario, sino creo que está incluido en el apartado que habla de liberalismo moderado. Caciquismo sí que está dado como concepto posible de vocabulario. Lo que voy a hacer ahora la semana que viene es continuar con las listas de posible vocabulario para los núcleos temáticos del siglo XX, que todavía no están. Lo haré durante la semana que viene y ya os seguiré avisando cuando los termine. Aquí, a continuación, te hace dos preguntas teóricas. Esta que está a la izquierda es del siglo XIX y esta es del siglo XX. Pues esta pregunta teórica es un apartado íntegro de los que os he puesto aquí. Principales características del régimen político de la restauración borbónica. ¿Vale? Pues ese precisamente es ese de la restauración borbónica. ¿Es este aquí? Es este. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas. Y otra manera de ponerlo, describe el funcionamiento real del sistema político de la Restauración. Quiero que os fijéis que está preguntando lo mismo, pero cambia un poco las palabras. Se trata de comprobar que efectivamente comprendéis lo que habéis estudiado. Pero se refiere a este apartado. Habría que colocar todo esto, explicar todo esto. Aquí, la pregunta de comparación. Explique brevemente los rasgos políticos del moderantismo, se refiere a la ideología moderada, comparados con los cambios introducidos por la Revolución del 68. Aquí, la pregunta 4b siempre es una pregunta de comparación. La ideología moderada aparece como apartado, con todo lo que pedían los liberales moderados, o los aspectos ideológicos de la doctrina liberal moderada, y los cambios introducidos por la Revolución del 68, los cambios se refieren a la implantación del sistema democrático. Luego, habría que comparar el sistema liberal moderado con las ideas de los demócratas, que aparecen también como conceptos diferenciados. Como veis aquí, en este caso no ha mezclado dos núcleos temáticos diferentes, porque la ideología moderada corresponde al reinado de Isabel II, está en el mismo núcleo temático que la Revolución del 68. No hay manera que te piden comparar dos elementos del mismo núcleo temático. En cambio, si nos fijamos en este, compare la dictadura de Primo de Rivera con la de Francisco Franco. ¿Ves? Aquí sí que os piden comparar elementos de dos núcleos temáticos diferentes, puesto que Primo de Rivera está
es la última etapa del sistema de la Restauración, y en cambio Francisco Franco es 2 núcleos temáticos después. Aquí, en la pregunta teórica del siglo XX, os pregunta sobre el Primo de Rivera. Primo de Rivera tiene 2 estándares, creo recordar, en el apartado de restauración. Voy a mirarlo. Fijaos que el tema de la restauración lo tengo dividido en 2 apartados, porque ese tema abarca siglo XIX y siglo XX. Empieza con las posibles preguntas del siglo XIX y a partir de este esquema comienza el siglo XX. Aquí. Explica las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera. Veamos lo que pregunta. Analice las causas que provocan el golpe de Estado del septiembre del 23. ¿Veis? En lugar de poner directamente el golpe de Estado de Primo de Rivera, pone la fecha en la que tiene lugar, con el fin de comprobar si vosotros habéis entendido todo el proceso histórico y conocéis los años principales. Y si no sabéis que en ese año se produjo el golpe de Estado, pues no sabréis identificarlo. De todas maneras, luego después te lo aclara. Exponga las principales fases y características de la dictadura Primo de Rivera. Eso ya se corresponde con la otra pregunta. Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera. El tema es que, sabiendo esta distribución, podéis responder a cualquier pregunta si entendéis el cambio en el planteamiento de la pregunta que os van a hacer. Una cosa importante que ya os comenté, yo repito, a consecuencia de la cuarentena, pues han decidido flexibilizar el modelo de examen y os permiten elegir preguntas de un siglo o de otro, indistintamente. De modo que podéis hacer la 1 y la 2 del siglo XIX. En este caso yo os recomiendo que antes de elegir leáis los textos y comprobéis si sabéis hacer un buen análisis. Si veis que estos textos son más fáciles que estos otros, pues hacéis la pregunta 1 y 2 de estos textos, porque la 1 y 2 están muy relacionadas. Tipo de documento, ideas principales y contexto están muy relacionadas. Y luego, mirad el vocabulario, tenéis 4 conceptos y tenéis que hacer 2. De manera que podéis elegir uno del siglo XIX y otro del XX, 2 del siglo XIX o 2 del siglo XX. Igual con el desarrollo teórico. Si vosotros habéis preparado el siglo XIX y os conocéis esto muy bien, pero la pregunta de comparación os sentís capaces de hacerla del siglo XX porque recordáis cosas, pues nada, sin miedo. A la hora de estudiar, mi consejo es estudiaros en profundidad un siglo y superficialmente el otro siglo. Y si estudiáis algo del otro siglo, pues siempre tendréis opción de elegir otra pregunta. Volvemos a la página principal. Debajo de estos apartados, debajo aparece temas desarrollados y otros recursos sobre este núcleo temático. Tenemos aquí en el blog páginas donde desarrollan esos contenidos. De modo que dentro del núcleo temático de la construcción del Estado liberal tenemos Isabel II, tenemos Sexenio democrático, tenemos evolución económica y social del siglo XIX. Un apartado que yo he metido aquí, debajo de esto, que es lo que os interesa a vosotros, tener un acceso rápido siglo XIX, siglo XX. Vocabulario del siglo XIX, estos 3 de vocabulario ordenado, y vocabulario del siglo XX. Está este ya, ahora cuando pueda haré este y este. A continuación tenéis 2 esquemas que sirven para todo el siglo XIX, el primero, y todo el siglo XX. Son esquemas donde están las fases. Las fases, los reinados, la fase, además los colores se corresponden con núcleo temático. Esto de color naranja se corresponde con el primer núcleo temático, la crisis del antiguo régimen. Esto de color amarillo con el segundo, construcción del Estado liberal. Y luego de color verde claro, el de la restauración. Igual aquí. Aquí este color se corresponde con la República y la Guerra Civil, que es otro núcleo temático. Este color con el franquismo y este color con la transición. Lo que interesa de este esquema es que si es fácil de aprender, porque incluye solamente las cosas básicas, incluye las etapas principales. He metido también yo algún elemento concreto para poder ubicarlo. Subrayado con una C delante se refiere a las constituciones, Constitución del 37, Constitución del 56, Constitución del 45, Constitución del 69, Constitución del 73. Cuidado con estas dos, que son nonatas, ¿eh? La 56 y la 73 no llegaron a aplicarse. Y aquí igual. Constitución del 78 y Constitución del 31. Estas sí que llegaron a aplicarse ambas. Abajo os he puesto esta imagen con los años más importantes. Os aclaro que falta el año 1868. Si no sabéis los años de las subetapas, da igual, pero por lo menos hay que saberse los años principales en los que comienza cada etapa importante. Mira, aquí tenéis enlaces a tablas comparadas con todas las constituciones.
tenéis alguna duda sobre lo que se diferencia una constitución de otra, puesto que en el vocabulario están un poco aisladas, aquí lo podéis ver fácilmente, los elementos en cada categoría sobre la soberanía, la religión de cada constitución. Os he puesto dos tablas que han hecho dos profesores diferentes, de Pedro Colmenero y esta otra que no he puesto el nombre porque no lo he localizado. Aquí abajo también os he puesto enlaces a otras páginas web con las que ampliar información. Pues eso es todo de momento. Si tenéis alguna duda más concreta, me escribid un mensaje y la respondo. Seguimos en contacto.